Mis amigos, hoy tenemos la grata compañía de un invitado de lujo, un experto en materia de lo que es el recurso humano, CEO de Trainers Consulting y un experto en todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional. Aquí tenemos al señor Rafael de Peña. Bienvenido, Rafael. Gracias Basilio, gracias Susana por la invitación y agradecerle a Dios, ¿verdad?, que estamos acá juntos, que estamos compartiendo en esta nueva etapa, este nuevo año 2022, un año de retos, un año que sé que va a ser próspero para todos nosotros. Que así sea. Rafael, estamos agradecidos inmensamente de que hayas aceptado nuestra invitación, a agradecer a Dios por otra semana más junto a nuestro público en este nuevo año. En este nuevo año tenemos que prepararnos para todo lo bueno que con él vendrá. Por esta razón tenemos a Rafael de Peña, quien estará conversando con nosotros y con ustedes acerca de la preparación que tenemos que tener para reinsertarnos a este nuevo año de trabajo, este nuevo año laboral, el que desde ya sabemos que va a ser sumamente exitoso para todos ustedes. Así es. Rafael, quisiera iniciar el programa haciendo un recorrido breve del 2021 desde el punto de vista laboral, todo lo que ha sido, diríamos, las decisiones tomadas por las autoridades y acatadas por el sector laboral y empresarial, desde el punto de vista de un llamado al teletrabajo, suspensiones de temporales y otras definitivas. Desde el punto de vista del experto organizacional, ¿cómo tú puedes evaluar ese impacto en el recurso humano? Y ya entonces rápidamente en el 2022 y en la reinserción de la economía, o sea, ¿cómo lo ves, o sea, desde esa óptica y las recomendaciones entonces en esa misma dirección? Claro, definitivamente el mundo ha cambiado. Desde febrero o marzo del 2020 la vida ha cambiado y la forma de gestionar el capital humano también ha cambiado. República Dominicana ha hecho un gran esfuerzo como país para lograr adaptarse a lo que es el teletrabajo, ¿no? Ese gran reto que trajo la pandemia. Sin embargo, no estuvimos preparados. Cuando el 2020 llegó con la pandemia, la mayor parte de las empresas dominicanas, salvo algunos casos como las multinacionales, no estuvieron preparadas para lo que era el contrato de teletrabajo y el teletrabajo como tal. Porque lo que sucedió fue lo siguiente. Hubo empresas que mandaron a las personas a trabajar de manera remota, pero no se estableció un horario, no se estableció un contrato, no se establecieron KPIs, indicadores de gestión. Pero al mismo tiempo, del lado de los colaboradores, muchos de ellos entendían que estaban de vacaciones o en un periodo de recesión. Eso es del lado del punto de vista de las empresas que mandaron al teletrabajo. Pero también desde el punto de vista de la suspensión laboral, hubo mucha incertidumbre. No hubo mucho conocimiento y comunicación entre los empresarios y los colaboradores. Y el Ministerio de Trabajo hizo un gran esfuerzo para acompañarnos y apoyarnos en el proceso de los famosos fases. Pero la falta de comunicación, el hecho de que esto era algo nuevo, trajo muchos traspiés. Sin embargo, puedo decir que finalizando el 2021, ya en una etapa final, en el último trimestre, las empresas se adaptaron mejor al esquema y comenzaron a hacer los ajustes del lugar. La realidad es que la pandemia trajo muchas cosas nuevas y recuerdan la situación de los horarios. En un momento había un horario corto, en otro momento un horario largo. Los empresarios tenían que hacer un ajuste por aquí, un ajuste por allá. Realmente pudiese decir que, salvo que no estábamos preparados en el proceso, fuimos recomponiendo y reestructurando las cosas y finalmente logramos de una manera airosa adaptarnos a esta nueva realidad, a esta covidianidad, ¿verdad que sí? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Cuál es la recomendación a partir de ya? Estamos, diríamos, en una quinta ola. Sí. Ya estamos, diríamos, reinsertándonos en un porcentaje alto a lo que son las tareas laborales. Correcto. Entonces, ante todas esas incertidumbres que siguen surgiendo desde el punto de vista del personal, del capital humano, como ustedes en esto, diríamos, ya en esta fase moderna lo llaman, ¿cuál sería entonces la recomendación a esas empresas para seguir fortaleciendo y tener un recurso humano comprometido y apegado a las mejores prácticas? Excelente pregunta. Por un lado está el tema de la covidianidad y el tema del teletrabajo. El teletrabajo fue adoptado por muchas empresas en el 2020 y parte del 2021
como una alternativa. Sin embargo, hay una realidad latente y es que el teletrabajo se va a quedar. Muchas empresas multinacionales en Dominicana y en otras partes del mundo, e incluso empresas pymes en la parte de la región del Caribe, están implementando la utilización del trabajo híbrido, o sea, combinación de trabajo presencial con trabajo remoto. Eso va a ayudar, por un lado, a optimizar los costos, lógicamente, a bajar los costos, y por otro lado también va a apoyar con el tema del manejo de la aglomeración de personas y va a evitar los picos de contagio. De hecho, desde el punto de vista económico y financiero, puedo citar un ejemplo de una empresa del sector asegurador que hizo una especie de laboratorio durante la pandemia e hizo pruebas, y al final se dio cuenta que la empresa se dio cuenta que podían irse full a plataforma digital y a teletrabajo, y hoy en día se está ahorrando unos 237,000 pesos mensuales en costos fijos. O sea, el modelo puede funcionar para algunas y puede funcionar para otras, pero el tema es, dependiendo de la industria, ver cómo combinamos. O sea, nuestra recomendación es la utilización del modelo híbrido, por un lado, y también la inserción en la utilización de las plataformas digitales. Y ahí quiero tomarme unos minutos para hablar un poquito de lo que es aprovisionar al capital humano de las competencias digitales, porque los empleados de nuestras empresas no estaban 100% preparados para la utilización de una pantalla de un computador, de una cámara, la utilización de sistemas computacionales. Yo mismo me incluyo como formador. Yo estaba corriendo un programa de capacitación, vino la pandemia, se cortó, y yo que trabajo con competencias blandas, fue muy difícil para mí poder adaptar ese contenido para garantizar que fuera el mismo detrás de una cámara y que los colaboradores que recibían la instrucción pudiesen adaptarse y tomar esas herramientas nuevas que queremos implementar. O sea que definitivamente es un reto la utilización del teletrabajo de manera adecuada y aprovisionar a los colaboradores de esas herramientas y competencias digitales que son muy requeridas hoy en día para cualquier empleado, no importa el nivel, desde la alta gerencia, mandos medios, llegando al personal de línea. Rafael, ¿consideras tú que desde tu rol como consultor, que esto del teletrabajo, como bien tú mencionas, que es una realidad que se va a quedar, obliga entonces a modificar la ley laboral? Yo entiendo que sí. De hecho, ya hay países en Europa y en Estados Unidos que lo están contemplando. Sería interesantísimo, de verdad que sí, que en nuestro país se contemple eso. Porque cuando el teletrabajo llegó y el tema de los contratos de teletrabajo, no había una herramienta que nos permitiera establecer esos parámetros. Por eso pasó que había jefes que llamaban a los colaboradores a las 12 de la noche, habían colaboradores que lo llamaban a las 10 de la mañana y estaban en el interior, en el campo, porque entendían que en el teletrabajo era, si me llaman para algo, yo contesto. No se establecieron parámetros, procedimientos, políticas. Entiendo que sí, que es un tema que debemos de ver, pero es ya, porque realmente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido que el 2022 y todavía el 2023 va a ser un año de retos en lo que tiene que ver con el esquema laboral a nivel de la región, y no va a ser sino hasta el 2023, finalizando 2024, que pudiésemos estar en control, según un estudio que ellos realizaron. Y en nuestro país, que es un país donde hay mucho empleo informal, muchos empleos donde hay desigualdad de salarios y muchos empleos en donde sencillamente muchas empresas son familiares y o criollas, sería interesantísimo para ambas partes, tanto para el empleador como para el empleado, tener bien definidos los derechos y deberes, a propósito de que estamos hablando de un nuevo juego, porque las reglas del juego cambiaron. Sí, definitivamente. Sí. Las reglas del juego cambiaron desde el 2020 a la fecha, han cambiado. Sí. Sin embargo, tú mencionabas de teletrabajo 22, 23 hasta el 24. Pudiera ser. Entonces tú hablas de una adecuación al teletrabajo, donde algunos expertos hablan de una nueva tendencia. Sí. Que el teletrabajo sería una nueva tendencia. Correcto. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en un país como el nuestro, donde tenemos tanta informalidad, donde todavía hay lugares donde viven nuestros colaboradores, que la conectividad no funciona tan bien como debería funcionar para un empleado conectarse,
por la cantidad de horas. Tú mencionabas de esa modificación, Basilio, tú hablabas de ese contrato de trabajo que se tiene, que se tienen que ver algunos acápites. Claro. ¿Cuál sería tu recomendación en esta nueva tendencia para algunos, que sería el teletrabajo? Para ti el teletrabajo va a durar, se va a extender más allá del 2024 o solamente es una estrategia por los temas que conocemos de pandemia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay dos vertientes. Por ejemplo, las empresas del sector gubernamental tradicionales no es que son renuentes al teletrabajo, pero por la mística y la cultura organizacional de las empresas gubernamentales son más propensas al trabajo presencial. Sin embargo, nosotros como especialistas le estamos recomendando el tema del trabajo remoto. Las empresas gubernamentales con el tema del presupuesto no tendrían inconveniente. El inconveniente pudiese ser en las empresas que son privadas, que tienen que buscar un presupuesto para aprovisionar a sus colaboradores de esas herramientas. Incluso hay empresas que ya lo están haciendo y es lo que recomendamos, suplir de equipos, laptops, tabletas. De conectividad. Y la conectividad. Hacer alianzas estratégicas con compañías telefónicas, ver la posibilidad, y sería interesante que el gobierno dominicano nos apoyara en ese sentido también. Rafael, recuerda que los dominicanos y dominicanas, una clase social de nuestro país, sí. Basilio, Rafael, viven en lugares donde la conectividad es precaria. Correcto. Aún el empresario, aún la empresa pueda dotar a sus colaboradores de esas herramientas, simplemente donde vivo claro. Hay precariedad. Entonces, claro. Es un tema, Basilio, un tanto espinoso sí. Versus la realidad país que tenemos. Sí, hay una propuesta de empresas en Europa que también puede ser extrapolada acá. Es la habilitación de espacios en la empresa para que los colaboradores trabajen, pero en un esquema diferente. Okay. O sea, más abiertos. No la estructura organizacional clásica de cubículos, sino un espacio colaborativo abierto con un Wi-Fi. O sea, serían empleados que irían físicamente a la empresa, pero irían alternados y en un espacio en donde les permitan trabajar de manera colaborativa, pero no tener la cercanía que pueda causar algún tipo de pico de contagio o un contagio grupal. Es una opción que muchas empresas contemplan en Europa, en España se está haciendo ahora mismo, y eso pudiese ser un esquema interesante aquí. A nivel de infraestructura física no es tan difícil, es iluminación y adecuación del espacio para el tema de trabajar de manera remota, y también porque el tema del remoto no tiene que ver solamente con el empleado, sino con el servicio que le da al cliente. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo puedo recibir una llamada telefónica, una videoconferencia de mi cliente en la empresa con una adecuación física adecuada. Sí, soy de los empleados que no puedo tener conectividad en mi casa. Si lo puedo hacer, entonces la empresa sí podría facilitar. Rafael, definitivamente es que escuchándote y viendo la ruta que va a seguir en estas modalidades, aprovechando diríamos, esta capacidad tecnológica que el mundo tiene disponible y va a tener mucho más. De hecho, estamos escuchando, por ejemplo, anuncios de compañía telefónica hablando de 5G. Sí. O sea, que el asunto va a más. Veo, por ejemplo, oportunidades y que quisiera compartir contigo la inquietud. Por ejemplo, históricamente nosotros hemos tenido limitaciones, por ejemplo, con oportunidad de trabajo para personas con alguna limitación física. Correcto. De hecho, las entidades que agrupan este tipo y atienden este tipo de, diríamos, de personas con estas limitaciones, siempre han vivido solicitando al Estado crear condiciones y al sector privado crear condiciones de empleo. ¿Ves tú que la virtualidad es una gran oportunidad para generar ahora estos espacios? Porque evidentemente si hay ciertas limitaciones, sobre todo para movilidades, claro. Pues la opción del teletrabajo pudiera ser una oportunidad para el Estado y para el sector empresarial poder dar esas oportunidades y tener un servicio eficiente de esa persona que lo único que tiene es una limitación que no tiene que ver con la capacidad productiva. Así es, de hecho, lo acabas de citar de una manera magistral. El problema siempre es el costo, el habilitar físicamente la infraestructura para que, por ejemplo, una persona que tiene problemas de movilidad en sus piernas pueda entrar por una rampa, pero con el teletrabajo no es necesario eso. Es una opción de una persona que puede muy bien prestar sus servicios, su capacidad intelectual,
sus conocimientos a través de la virtualidad. Y se puede hacer con el mismo nivel de calidad. Sí hay un tema que quiero citar aquí en esta parte, y es muy, muy importante, que sucedió en la primera y la segunda etapa del teletrabajo, el trabajo remoto, y era el tema de la medición del desempeño. Las empresas... Que de eso quiero que desarrolle ahí una pequeña tesis sobre ese tema, porque pienso que la gran limitación o la incertidumbre que tiene el sector empresarial con el teletrabajo justamente es cómo mido todos los ratios que yo necesito controlar. Correcto. Por ejemplo, la empresa que yo cité el ejemplo, que dije hace un instante, está trabajando justamente en este momento para que los indicadores de gestión se lleven al pie de la letra. Están ahí. Pero pasó lo que les dije. Llegó el teletrabajo, no había una jurisprudencia, no había unas normas establecidas, los empleados se fueron a la virtualidad, pero aún al día de hoy, aunque los indicadores de gestión están ahí, no lo están siguiendo. Entonces las empresas deben de establecer procesos bien estandarizados, y luego de establecer esos procesos, ahí entran empresas como las consultoras de procesos, por ejemplo, luego de estandarizar esos procesos y llevarlo a la plataforma digital, entonces crear un comité dentro de la empresa que se dedique a evaluar y darle seguimiento a esos indicadores de gestión. De hecho, usted dirá, ¿y el presidente va a ser evaluado? Sí, hasta el presidente de la compañía puede ser evaluado. Pero el secreto está en establecer los indicadores de gestión y seguirlos al pie de la letra, con reuniones de seguimiento, con números, con estándares. De hecho, la evaluación de desempeño tradicionalmente se hacía anualmente, cada 6 meses. La evaluación de desempeño moderna se hace diaria. Ya hoy en día el gerente moderno, el gestor de recursos humanos junto con los supervisores, debe garantizar que la evaluación del colaborador sea diaria. Y los indicadores de gestión, hay muchas plataformas digitales que permiten realmente evaluar. Entonces el reto es, antes de irme a la virtualidad, ¿cómo yo superviso a esa persona? Vamos a establecer indicadores de gestión para evaluar, desde una llamada telefónica hasta un correo electrónico, todo eso se puede medir. Y los costos no son tan altos. Cuando uno hace una evaluación, y lo hizo mi cliente, entre el costo o los gastos fijos de la empresa y la inversión en la plataforma tecnológica, es casi inmediato el retorno de inversión. O sea que el desarrollo, diríamos, tecnológico en cuanto a lo que sería la medición de todos esos elementos es fundamental para poder tener, diríamos, respuestas eficientes del resultado en cuanto al comportamiento y cumplimiento de políticas. Porque, por ejemplo, tú mencionabas que un colaborador que está, por ejemplo, en su casa trabajando y entiende, por ejemplo, que puede levantarse a las 9 de la mañana cuando la entrada, vamos a suponer, es a las 8. Y si la empresa no tiene mecanismo de medir y darle seguimiento a eso, pues evidentemente, diríamos, no tendría un resultado óptimo. En ese sentido, y tú mencionabas de que la inversión, es el costo-beneficio, es muy a favor, por ejemplo, de la empresa. Realmente, ¿tú entiendes que definitivamente, diríamos, en este año 2021 sería una gran oportunidad para que las empresas comiencen a ponderar todo lo que sería ese abanico de inversión y de establecer lo que son ya a poner en práctica esas recomendaciones de ustedes como expertos para lograr entonces ese híbrido que definitivamente, o sea, nosotros, por ejemplo, entendemos y compartimos contigo que más allá de la pandemia, no vamos a quedar con un gran porcentaje de uno y de otro. Así es. De hecho, apostamos al modelo híbrido porque siempre la relación interpersonal es importante y no puede ausentarse. Pero la virtualidad y el teletrabajo llegaron para quedarse. Y definitivamente las empresas pueden hacerlo. Hay herramientas tan sencillas como un documento colaborativo en Word que te permite medir la interacción. O sea, cada empresa, dependiendo de su presupuesto y dependiendo de lo que hace, puede hacer adaptaciones. Desde una inversión mínima en alojamientos en la nube, hasta la implementación de un CRM o un sistema integral que pueda manejar gestión humana, costos, ventas. Se puede hacer, se puede lograr. Hay empresas locales que lo implementan y hay empresas también internacionales que también lo implementan. ¿Y los resultados están ahí? Los resultados han podido mantenerse definitivamente. Yo creo que la clave es la decisión, la gerencial, de poder mejorar las cosas, la inversión en tecnología y que las políticas estén claramente definidas. Yo creo que esa es la clave para tener buenos resultados con el teletrabajo.
Mira, Rafael, yo quisiera consultarte. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la recomendación y tomando en cuenta ciertas áreas en las organizaciones que no necesariamente tienen que estar en planta. Por ejemplo, hay áreas, por ejemplo, que tienen que ver con mercadeo, por ejemplo. Por ejemplo. Diseños. Sí. O sea, que son áreas que pueden operar desde cualquier punto. Desde el punto de vista de la recomendación, ¿ustedes están mirando, diríamos, segmentos de departamentos o personas en específico? ¿Cómo más o menos ustedes estarían pensando esas recomendaciones para ir diciéndole al empleador, mira, este grupo puede irse al teletrabajo, este grupo no, Claro. por una u otra razón? Claro, definitivamente va a depender del sector, de la industria. Por ejemplo, tú no puedes, por poner un ejemplo, vender en un front desk de una empresa de comida rápida de manera virtual. Tienes que hacerlo físicamente. Sí. Pero la parte que tiene que ver con servicio al cliente, por ejemplo, de esa Ventas. empresa, la parte de ventas se puede hacer de manera virtual, el call center se puede hacer de manera virtual, y la venta del front desk en una empresa de consumo masivo debe de hacerse física, presencial. Ahora, si tenemos del otro lado una empresa que es puramente de servicio, como una empresa aseguradora, muy probablemente más del 90% de las operaciones se pueden hacer de manera virtual, y uno que otro cierre corporativo con un ejecutivo se puede hacer hasta en un restaurante o un almuerzo. Y no tenemos que usar las instalaciones, la infraestructura física. Nos ahorramos ese almuerzo de ese día, por ejemplo, en un restaurante X. Vemos una modalidad que ha surgido en los negocios tradicionales, Sí, que han creado su tienda virtual. correcto. Y no estamos hablando del negocio online per se, sino es como si fuera una segunda estructura. Correcto. Que estos negocios tradicionales, que todo ya lo tienen. Sí. Claro. ¿Estos negocios están haciendo ese híbrido o están en planta con un personal manejando toda esa virtualidad? Porque yo pienso también que sería una gran oportunidad para ese híbrido, porque de hecho tú tienes otro negocio virtual. Exactamente. Sí. Mira que fue lo interesante que pasó en el 2021 era que estas empresas tradicionales que venden, ¿verdad? Los centros comerciales que venden. Supermercados. Por ejemplo, jugueterías. No le daban mucho valor a la virtualidad. Sí. Pero cuando llega la virtualidad y se pone, por llamarlo de alguna manera, de moda, por la necesidad del mercado, ellos vieron que había muchas personas que comenzaron a exigir. Entonces ellos tuvieron que adaptarse a ese cambio y pasar gran parte de sus productos en una etapa inicial a la virtualidad full, y ahora tienen el modelo híbrido porque se quedó y le da buenos resultados incluso. Desarrollar sus plataformas, Rafael, perdona que te interrumpa, Sí. sus plataformas, todos sus productos en Sí. su plataforma. Más amigable. Al En su principio las página. plataformas no eran intuitivas, ahora son más intuitivas, más Sí, amigables. sí. Incluso hay una tienda de juguetes, que voy a reservarme el nombre por un tema de ética, ¿no? Que ella hacía ofertas solamente presencial. Tanto por ciento de descuento en la tienda. Y a mí me resultó interesantísimo que para esta temporada todas las mismas ofertas que hacían en presencial lo están haciendo de manera virtual. Así es. Porque se dieron cuenta de que también el mercado de la virtualidad llegó para quedarse, definitivamente. Tú dijiste que el mundo ha cambiado, Sí, el y mundo ha eso lo cambiado. demuestra. El mundo ha cambiado. Rafael, nos gustaría, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista, nos gustaría Tan rápido. darte unos minutos para que, bueno, tú expreses cualquier recomendación o cualquier punto que tú entiendas que sea de interés de nuestro público. ¿Dónde te pueden contactar? Claro, muy bien, Clientes. gracias. Importante, aun cuando estamos en la virtualidad, capital humano, recursos humanos, como se llama tradicionalmente, juega un rol importantísimo en el acompañamiento. En la pandemia y la COVID-19 trajo mucha incertidumbre al mundo. Los gestores del capital humano y los dueños de empresa y los supervisores deben de acompañar emocionalmente a los colaboradores en este proceso de adaptación a este cambio. Al día de hoy hay muchas personas que todavía no han procesado el cambio. Tienen algún tipo de resistencia a usar herramientas tecnológicas. Conozco una empresa que estamos trabajando un programa de capacitación de manera virtual y el personal operativo aún no quiere tomarlo de manera virtual porque no está acostumbrado. Entonces, el rol más importante de nosotros los gestores de capital humano es acompañar y ayudar a la alta gerencia para apoyar a los colaboradores para que hagan ese crossover, que entiendan que la pandemia y la virtualidad llegaron para quedarse. Nosotros somos Trainer Consulting, somos una firma de desarrollo humano y organizacional.
nuestras redes sociales creo que están en pantalla, @rdpena, @trainer consulting, y nos puedes contactar al 809-991-2880 y 809-715-7205. Susana, pues simplemente nos resta agradecerle a Rafael. Solamente, Basilio. Y seguirlo invitando. Y seguir invitando. Aprovechar. Estás invitado. Wow. Esta es tu casa. Portafolio Económico es tu casa. Excelente. Yo sé que nuestros televidentes han aprovechado el máximo esta entrevista. Qué bien. Esperamos que queda comprometido, Basilio, para volver a nuestro programa cuando lo creas pertinente. Este es tu casa. Muchísimas gracias. Yo creo que tus orientaciones han ayudado bastante y tus recomendaciones. Gracias, Susana. Rafael de Peña. Muchas gracias, Susana. Gracias, Basilio. Y, lógicamente, a la audiencia que, ¿verdad? Semana tras semana está con nosotros acá, en Portafolio Económico. Muchas gracias, Rafael. Mis amigos, nos vamos arriba y regresamos con otro segmento del programa.